iniciar de una vez el ejercicio. Bueno, lo primero que quiero es hacer como una recuperación de dónde estamos, para dónde vamos y algunas cosillas a partir de las entregas que ya han hecho, como para que puedan ir avanzando en los mejoramientos y entender cómo funciona el proceso. La primera aclaración de la evaluación. En este curso, que es con enfoque de competencias, todas las evaluaciones son obligatorias. O sea, no hay posibilidad que tú elijas, es que son 5 actividades, entonces yo entrego la última y ahí entrego todo junto. ¿Qué va a pasar? Para que tú puedas presentar la siguiente evaluación, en este caso la 2, tienes que haber cumplido el requisito previo, es decir, la evaluación anterior. Eso no significa que sea perfecto, significa que debes avanzar. Cada evaluación es un avance para que al final, como una bolita de nieve, logremos un producto que es un proyecto de investigación formulado que cumpla con lo mínimo para ser aprobado en el comité de investigación. Entonces, en este momento tengo la situación con varios estudiantes que no entregaron la evaluación 1. Solo algunos se comunicaron conmigo y pues esto no es viable porque no se les va a habilitar la siguiente evaluación. Listo, entonces es muy importante, cada una debe poder ir avanzando. No lo logré, profe, al 100%, llegué al 80%, entregue, porque si no, no vamos a evolucionar. Cada evaluación, ustedes van a recibir su propio archivo con recomendaciones detalladas, con colores resaltados, a veces incluso les redacto cositas, les sugiero, le quito, ponele, llévalo aquí. Esas recomendaciones se incorporan en la siguiente evaluación. Entonces, ya entregamos la evaluación 1, tienes unas recomendaciones de la evaluación 1, que es el estado del arte. En la evaluación 2, ¿qué debes entregar? Los mejoramientos del estado del arte más los nuevos temas que incluye esa evaluación. Siempre va a ser así, para que creemos esa bola de nieve de mejoramiento. Las fechas de entrega son de estricto cumplimiento. Ojo, si se presentan dificultades, porque a todos nos sucede, pues me lo comentan, pero en máximo 3 días debe estar resuelta la situación. O sea, las tareas no se acumulan, son obligatorias, y porque técnicamente en este momento un estudiante que no entregó evaluación 1, pues pierde el curso. ¿Por qué? Porque no va a poder entregar la evaluación 2. Así de claro. Y sucesivamente. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, esto no, bueno, esto no tiene nada que ver con que yo sea muy controladora, pues eso también es cierto, pero el tema, muchachos, es que este curso, si no lleva ritmo de trabajo, no lo logramos. En serio, no lo logramos. No es difícil, pero necesita ritmo constante, semanal, entregas, avances. No se pueden dejar colgar. Entonces, a los que no han entregado, yo les di una fecha máxima de entrega porque espero poderles revisar antes de Semana Santa para que logren el objetivo de mejoramientos más los nuevos temas. Eh, a los que ya entregaron, las muchachas juiciosas, ya les hice la realimentación en plataforma. Entonces, para que lo revisen, por favor. Entonces, ¿cómo vamos? Nosotros empezamos por la presentación de una idea de investigación, que es aquí, Juldor, donde te vas a conectar con el ejercicio. Tenemos una idea de investigación preliminar, yo se la revisé y ya les hice unos comentarios. A partir de esa idea de investigación, ese tema, ese problema, hicimos el estado del arte. Ahorita vamos a hablar de algunas cosillas que pueden mejorar en general del estado del arte. Eso es un ir y venir. El estado del arte te ayuda a mejorar tu problema de investigación, a mejorar tu pregunta de investigación. Por eso lo hicimos de esta manera. Mire que es como un devolverse, porque en la evaluación 2 vamos a hablar de definición del problema de investigación, pregunta de investigación y objetivos. Y ustedes me dirán, profe, pero es que nosotros ya presentamos un problema y una pregunta. Entonces, la idea es que a partir de lo que conversemos hoy y a partir de su estado del arte, pues ese problema mejore.
Mejore no necesariamente tiene que ser más amplio, sino más estructurado, de más calidad, con más rigurosidad académica y con más pertinencia y relevancia y viabilidad. ¿De dónde sale la pertinencia, la relevancia y la viabilidad? Del estado del arte, parte de eso. El estado del arte ni el marco teórico, o sea, nada está aislado, tiene que servir para algo lo que hacemos. Entonces, el estado del arte lo que me va a permitir es afinar, mejorar mi problema de investigación. Esta evaluación 2 la vamos a entregar el 5 de abril, es decir, después de Semana Santa. ¿Cuál es la idea? Que se pongan a tono, ¿cierto? Los que han tenido alguna dificultad de tiempo, de pronto no habían entendido muy bien la metodología, pues nos pongamos a tono y en esa entrega hacemos los mejoramientos del estado del arte y lo nuevo. Para empezar esta parte, que tiene que ver ya más con el formato como tal del proyecto de investigación, es necesario que hagamos lectura. Recuerden que la lectura tiene un orden inverso. En este caso, vamos a leer la unidad número 3, que nos va a mostrar las generalidades de la estructura del proyecto de investigación. Esta lectura de contenido está en la plataforma. Igualmente, yo les voy a entregar un formato de la estructura del proyecto de investigación con instrucción, ¿sí? Para que se puedan ir diligenciando. Entonces, muy importante esta estructura, dónde vamos, para dónde vamos y las reglas del juego para que lo tengamos en cuenta. Recomendaciones para el estado del arte. Entonces, como técnica, normalmente uno en el párrafo inicial habla un poco del diseño de la búsqueda, qué criterios de inclusión y exclusión tuvo, qué bases de datos consultó, qué palabras claves de búsqueda usó, qué periodo analizó. Listo, eso debe ser un parrafito inicial que permita contextualizar de dónde sale la información que usted está tomando. Recuerden, el periodo analizado son los últimos 5 años. Ni en el estado del arte, ni en el marco teórico son válidas referencias bibliográficas antiguas. A muchos les di referencias de 2011, 2005, 1989. Esas referencias no son válidas en ningún caso, o sea, no hay alternativa. Listo, para que por favor lo revisemos y es material que no debe estar. El segundo párrafo del estado del arte debe hacer una síntesis cuantitativa de la búsqueda, es decir, muestre lo que encontró. En términos cuantitativos, encontré 100 documentos. De esos 100 documentos fueron seleccionados porque son pertinentes, porque cumplen los criterios de inclusión y exclusión. 10. Esos 10 son 5 artículos y 5 tesis. Concentrados, básicamente, esos textos fueron publicados en el año 2025. Yo tenía un periodo analizado de 5 años, que es lo normal, ¿cierto? Ustedes deberían estar analizando como tipo 2020, 2026. Pero resulta que cuando ya usted selecciona el material, esas publicaciones están concentradas en el año 2025. Que usted dice, esas publicaciones son del año 25. Están todas en español, están en inglés, ¿cierto? Si hay cambios de idioma. ¿Y de dónde son esas publicaciones? Son de Brasil, de España, de Argentina, porque eso también le va dando una ubicación, información relevante del tema. Entonces, esa parte es muy muy descriptiva de lo que encontró. El tercer párrafo ya es quality. Es la primera, o sea, como muy sintético del análisis que usted hizo. ¿Cuáles son los temas comunes? ¿Cuáles son las categorías claves que esos estudios abordaron? Pilas, no se trata solo de hacer un párrafo para cada texto, no es suficiente con eso, porque de esa manera no vas a hacer análisis. Entonces, el texto debe permitir ver análisis transversal, es decir, qué es lo común a todos los estudios que encontró.
En todos los estudios hallados, la economía solidaria es abordada como un constructo comunitario. Ok, eso es una característica común. Divergencias de enfoques. La propuesta del autor Rúa 2026 se enfoca en el concepto latinoamericano de economía solidaria. Y su propuesta es pertinente es compatible con el problema de investigación. Sin embargo, otros 9 estudios toman el enfoque europeo. Esto implica un conflicto. O sea, ¿qué implica esas divergencias? Comprender esas divergencias y usted para dónde va para qué lado va a tomar. Porque a veces las divergencias son importantes, ¿cierto? Como hay unos enfoques que te llevan por el camino A y otros enfoques que te llevan por el camino B. Entonces tú deberías poder sentar una posición y decir, a mí me sirve el camino B. ¿Listo? Entonces, y las diferencias significativas entre autores. Después de eso, me fui. Usted puede hacer el desarrollo del análisis. Un tercer párrafo, un párrafo que amplíe lo que ya dijiste en el tercer párrafo. Puede detallar cosas de cada uno de los textos, puede expandir su explicación inicial, ¿sí? Pero es muy importante la síntesis transversal, el análisis comparativo. Y usted debe concluir, o sea, porque si no, ¿para qué le sirve? La conclusión es, ¿para qué sirve eso que usted encontró? Esos resultados, ¿cómo le aportan a su problema y a su pregunta de investigación? Le aportan enfoque, le aportan metodología, pertinencia, necesidad de hacer énfasis en algún aspecto. Usted dice, bueno, está muy estudiado en educación solidaria, está muy estudiado los valores, los principios y valores de la economía solidaria. Esto es una alerta en este estudio de darle más énfasis a los procesos cognitivos de cómo se transforma la solidaridad en acción. Dice, ok, el estado del arte me permitió ver que hay unos temas que ya están muy abordados y no necesito volver a ellos. O que necesito excluir algún aspecto. Yo estaba mezclando cosas y el estado del arte me dice, no, no mezcle todo eso, eso es incompatible. Yo lo excluyo o redefino mi campo teórico. Esto puede pasar porque yo he usado mal mi búsqueda. Voy a decir cualquier cosa. Yo quería juntar tecnologías innovadoras y economía solidaria. Y yo dije que ese campo de conocimiento eh, era de ingeniería. Y me di cuenta en la indagación del estado del arte que ese campo no es de la ingeniería. Es, eh, es un campo de una nueva ciencia biomédica. Dice, ok, ya me redefino, ¿cierto? Me ajusto a lo que dice la teoría. Entonces, el estado del arte debe servirte y tú lo debes mostrar. No solo es hacer una lista de documentos, sino decir para qué me sirvió a mí revisar ese estado del arte. Recuerden que lo que estamos buscando es saber si su pregunta de investigación le va a llevar a un nuevo campo de conocimiento. Si su pregunta de investigación ya ha sido resuelta, usted no tiene investigación. Lo que les explicaba con educación solidaria. Ese tema se ha estudiado 28.000 veces. Pues si usted hace un estado del arte juicioso, no debería volver a plantear una pregunta sobre principios y valores en educación solidaria, porque esa pregunta está resuelta. Entonces, y queda muy mal frases como esta. Se reportan 2 estudios, con lo cual se deriva que es pertinente la investigación porque no hay, y es un campo en exploración. Cuando yo voy y miro, y el tema es súper conocido, hay 8.534 documentos sobre el tema, y pues lo que yo puedo leer de ahí es que usted no hizo un análisis riguroso, porque de ese tema hay mucho. Entonces, ojo con esas declaraciones, porque cuando uno declara eso, que es que hay muy poca información, lo tiene que validar. ¿Cómo lo valida? Con el párrafo inicial.
cómo buscó, en dónde buscó, qué periodo buscó, y con lo que le salió en el segundo párrafo, para que usted tenga elementos para concluir que ese campo está poco explorado. De lo contrario, simplemente es que usted no ha hecho suficiente indagación, y eso es otra cosa. Entonces, el estado del arte no necesariamente tiene que ser largo, pueden ser 2 paginitas, 3 páginas, pero en esta estructura debe ser claro que ya se ha investigado en el tema. Eso sí debe quedar claro, ¿sí? ¿Qué se ha investigado en el tema y qué y cómo se relaciona con tu problema de investigación? Si hay campos de oportunidad, si eso que usted está investigando es pertinente, ¿sí? Eso es muy importante. También hay algunas recomendaciones de redacción. Esto es bastante común y vamos a hacer mucho esfuerzo en la redacción. Entonces, pilas con el uso de las citas. He visto muchos párrafos enteros de citación. La verdad es que eso casi no se usa. ¿Por qué? Imagínense que hay una regla cuando a uno le entregan un trabajo de investigación, pues uno lo pasa por un software de similitud, como Turnitin. Entonces uno se da cuenta que tanta información se tomó de Internet. Y eso más o menos está medido entre el 12 y el 15% sería lo normal. Eso significa que usted no puede llenar su documento de citas tipo párrafo, porque si no, el 50% del texto va a ser de autores. Y siempre, yo como evaluador estoy buscando ver el trabajo del estudiante. ¿Listo? Entonces esto es muy importante. Recomendaciones, usar citas de 39 palabras, que son las que se pueden meter entre comillas y se integran al análisis. He visto ya en algunos trabajos citas de autores sueltas, o sea, empiezan con la citación entre comillas eh, y no hay nada más. Eso nunca se puede hacer. Es cuando yo tengo una citación, un autor, voy a iniciar un párrafo, enlazo la citación que quiero hacer y derivo una conclusión, un análisis posterior, de tal manera que ese texto del autor me quede encerrado en mis ideas. Listo, no puede ser suelto. También pilas con las extensiones de los párrafos. Un párrafo, digamos, como medio, de longitud media, está entre 7 y 9 líneas. Un párrafo de 3 o 4 líneas significan ideas sueltas. Entonces hay que integrarlas en redacción. Miren cómo esas ideas se complementan, cómo las conectas con redacción para que te queden párrafos más estructurados y que mires que sean equilibrados. Un parrafito de 3 líneas, un parrafito de 9, un parrafito de 10, un parrafito de 2. Queda muy desequilibrado. ¿Listo? Entonces hay que tratar de que sean más o menos parecidos, entre 7 y 9 líneas. Ojo con las viñetas. Yo se los coloco así, no usar viñetas como que casi que prohibido, porque eso es una manera de evadir la redacción. Entonces vamos a hacer el esfuerzo de redactar. Listo, entonces no vamos a usar viñetas. Esas viñetas se deben convertir en párrafos que están hilados o en ideas que están hiladas. Y por supuesto, entonces ya no puedes copiar tanta información del autor, tienes que sintetizar, parafrasear, armar tus propias ideas. Esto es súper importante. Ahora, eh, bueno, lo podríamos trabajar en una próxima sesión. ¿Cómo usamos IA, por ejemplo, para mejorar esas redacciones? Recomendación, nunca hagan esto con IA de cero. No le pidan en seco a la IA que le redacte. Usted redacta sus primeras ideas, selecciona los autores y después le pide a la IA que le ayude a redactar. ¿Por qué? Porque la IA tiene un sesgo fundamental y es que ella hace actos creativos con todo lo que no hay información y empieza a inventar, eso se llama alucinar, ella alucina y terminas teniendo un texto que puede sonar muy bonito, pero que no tiene principio de realidad. Entonces, para usar la IA,
necesitamos que primero tú tengas la estructura de tu texto, que tengas las ideas fuerza, que tengas seleccionado los autores y después ya sí puedes hacerle ese tipo de peticiones de ayuda para escribir. Entonces, hasta aquí recordar, aclarar procedimiento y recomendaciones generales derivadas de las personas que ya entregaron el documento del estado del arte. Entonces, para que los demás lo tengan en cuenta en su entrega. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? Quiero ver quiénes están acá. ¿Todo bien? Stephanie, ¿tú estás con el nombre que es? Porque no te recuerdo. Profe, creo que ya tiene el mismo problema que tú y yo. Hasta ayer le inscribieron la materia. Ya. Porfa, se quedan hasta el final porque pues tenemos problemas. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Bueno, espero que las aclaraciones, yo se las voy a dejar en notas del profesor. ¿Listo? Para que ustedes puedan tener las diapositivas de hoy y la grabación. Todo lo que es material complementario, yo se las dejo siempre en notas del profesor. Muy bien. En el día de hoy también quiero ampliarles la relación que tiene el curso con el trabajo de grado. Era algo de lo que yo más o menos les había hablado en la clase inicial, pero esta vez lo quiero desarrollar más para que ustedes vayan comprendiendo las implicaciones del trabajo, porque intento que seamos más rigurosas y cómo esto te va a avanzar hacia el objetivo de grado, porque finalmente el gran tema es el trabajo de grado en la maestría, ¿cierto? Además, pues de ganar los cursos. Entonces, la maestría en economía solidaria es una maestría de aplicación. Lo que buscamos es que el estudiante esté en capacidad de usar las dinámicas asociativas y autogestionarias para fortalecer las economías locales, para fortalecer la política pública y para desarrollar ideas de innovación. Entonces, en esa perspectiva, cuando hablamos de una maestría de profundización, miren los objetos de formación, ¿cierto? Están aplicados. Gestiona estrategias integradoras entre política pública, innovación y desarrollo de las organizaciones. ¿Qué significa? Alguien que está trabajando en su trabajo de grado, que mezcla este tipo de cosas, se vuelve un profesional con capacidad de gestionar estrategias integradoras. ¿Mm? ¿Qué otro gran campo de trabajo? Evaluar las dinámicas de economía social. Esto, el segundo objeto es más investigativo, los que tienen esa línea de quererse volver investigadores, son profesores, trabajan en un centro de pensamiento y quieren ayudar a construir teoría. Gestionar modelos organizativos solidarios para potenciar la competitividad de los mismos mediante la innovación y la transformación digital. Es decir, yo quiero fortalecer organizaciones de economía solidaria desde diferentes aspectos para que pues logren desarrollos, particularmente mediante la innovación y la transformación digital. Es decir, aquellos que quieran trabajar en fortalecimiento, piensen en ejes combinados de innovación o transformación digital, porque es ahí donde está lo nuevo. No hay ningún aporte de nivel de maestría cuando yo voy a crear organizaciones existentes. Vamos a crear una cooperativa. Ok, ese es el proceso asociativo y autogestionario, pero ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que hace interesante que se cree una cooperativa? Es que vamos a diseñar productos innovadores para la menstruación y además van a tener un componente importante de acceso, porque vamos a resolver o aportar a resolver el problema de la pobreza menstrual. Ok. Van a desarrollar productos de innovación. Listo. No, vamos a desarrollar capacidad de mercado a través de medios digitales con esa organización. Entonces, no es suficiente con decir que vamos a crear.
es necesario ver en dónde es que vamos a aportar. Obviamente estas dos son como líneas claves, pero podrían ser otros elementos de fortalecimiento. Desarrollar investigaciones relacionadas con el campo profesional para contribuir a la resolución de problemas sociales y al avance del conocimiento disciplinario, pues también va muy por la línea de investigación. Entonces, miren cómo se logran estos perfiles, estos objetos de formación, haciendo investigación aplicada. Listo, esa es nuestra especificidad. Digamos que hay por lo menos tres grandes líneas que ustedes pueden decidir. Desarrollar productos, procesos, servicios, organizaciones que resuelvan problemas sociales o aprovechar expectativas sociales. Lo de pobreza menstrual, que es un campo nuevo, una definición nueva, es un problema social, por supuesto, pero además es una expectativa social de reconocimiento de las mujeres, un enfoque muy específico. No siempre son problemas, a veces hay expectativas. Vean, nosotros tenemos ya una producción de cacao orgánico, lo queremos transformar, ¿cierto? Entonces allá hay una expectativa, o queremos dejar de usar intermediarios para la venta del cacao y crear nuestra propia plataforma de comercialización, ¿listo? Entonces a veces la organización tiene una expectativa que quiere desarrollar. Puede ser por el mejoramiento de procesos en el marco de una organización, generando aprendizajes o nuevo conocimiento. Mejoramientos en el área administrativa, mejoramientos en la estructura social, mejoramiento en el mercadeo, bueno, diferentes cosas. También podrías hacer un trabajo de investigación, esto es mucho para los auxiliares de investigación en esa modalidad, porque tienes un trabajo con comunidad, pero tienes un énfasis investigativo, estás ensayando algo, o la comunidad está ensayando algo y queremos aprender de esa experiencia, ¿cierto? Entonces ahí aparecen estos modelos de investigación-acción e investigación-acción participativa. Diana. ¿Me escuchan? Sí, señora. Hola. ¿Sí? Ahí te escucho. Ah, bueno. Pero pues yo creo que ese énfasis investigativo, porque por ejemplo hoy estaba en una empresa que está interesada como en lo que yo planteaba en mi problema, ¿sí? Ujú. Ellos son, digamos que son de X sector de la economía y la propuesta que yo tengo es como crear un, una fusión de fondos de empleados, una gremiación, un fondo de empleados para la gremiación, ¿sí? Ujú. Entonces, como empezar a tocar puertas de las otras empresas del mismo sector, a ver si están interesadas en adherirse a nuestro fondo Ujú. y, y pues darles, pues, obtener más capacidad de mercado, ¿sí? Porque estamos como muy Gen- limitados. Y Genialísimo, también, están pues, explorando, están haciendo una pero, exploración. exacto, entonces yo dije, ahí, yo creo que como que en esa última, creo que sería trabajo mancomunado del investigador y una comunidad Puede para ser. solucionar un problema o Ujú. aprovechar una expectativa social. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a aprender? Dice, bueno, nuestra discusión es si una fusión, o sea, las fusiones existen y están reglamentadas por la ley. Digamos que ahí no hay nada innovador. La discusión es, ¿una fusión resuelve el problema de mercado de los fondos de los fondos de empleados de este sector? Ay, dice, Lo sí, que pasa mira, es qué que, buena idea. Entonces, mire que lo validamos y sí, entonces, claro, eso es nuevo conocimiento, eso no existe, ¿cierto? Eso no está documentado, entonces ahí puedes tener un campo. ok, sí, por ahí estoy Ujú. investigando y hay una de otro gremio, pero es en el eje Ujú. cafetero, pero no he encontrado así como algo que me diga cómo debo hacerlo, o sea, como más documentación al respecto, no, hay como Perfecto, poco. encontramos el bache, o sea, la fusión como técnica existe en el marco normativo, pero no hay información de cómo se hace en el sector solidario. Exacto, y no aquí en el sector Genialísimo. solidario, exacto, porque todo lo que Ujú. encuentro es del sector real. Exacto, perfecto. Pero más que del sector real es del sector privado con ánimo de lucro. Sí, Ujú. con ánimo de lucro, Con exactamente, sí, ánimo de lucro, señor. porque la economía solidaria también es del sector real, etcétera. Ese concepto aplica para ambas. Entonces, y no, la economía solidaria también es sector privado, pero es sin ánimo de lucro. El otro sector es con ánimo de lucro. Eso Con es más ánimo de fácil lucro. diferenciarlo por ahí. Ah, ok. Genialísimo, encontraste un hueco y necesitas un trabajo con una comunidad para la comunidad
gracias, la comunidad en este momento es una organización, ¿cierto? Comunidad es un grupo social, no necesariamente tiene que estar formalizado, como la compañera que tiene el tema de la menstruación, no está organizado, no está formalizado. Tal vez el circuito económico solidario tampoco en este momento esté formalizado. Entonces, por eso, pues en general hablo más de comunidades y organizaciones, independiente de su nivel de formalización. Gracias por tu ejemplo, es perfecto. Muy bien. Entonces, ustedes se van a dar cuenta, aquí lo que les estoy mostrando es el mapa de su maestría. Ustedes tienen las competencias, tienen los cursos y después del grado que se espera. Fíjense en la línea amarilla, es la competencia de investigación. Desarrollar investigación relacionada con el campo profesional para contribuir a la resolución de problemas sociales y el avance del conocimiento disciplinario, siguiendo métodos, herramientas y procedimientos reconocidos por la comunidad académica. ¿Qué estamos haciendo? Entrenando eso de qué son los métodos de la comunidad académica. Un método de la comunidad académica es que usted, antes de investigar, formula un proyecto o formula una propuesta de investigación. Eso es un método de la comunidad académica. Usted allí debe declarar qué quiere hacer, para qué lo quiere hacer y cómo lo va a hacer. A eso le llamamos anteproyecto, propuesta de investigación, y siempre debe estar avalado por una comunidad de referencia. En este caso, ¿quién lo va a avalar? El comité de investigación. Muy bien. Esta competencia se divide en 4 cursos. En metodologías y enfoques de la investigación, que fue el primer curso que ya vieron. En este curso de formulación, en el de ejecución de proyectos, donde van a hacer más énfasis en los instrumentos y en las técnicas de aplicación de instrumentos de recolección de información, y el de divulgación, que les va a ayudar a escribir para publicar. ¿Listo? Entonces, eso está súper conectado y el objetivo es que usted avance en cada curso lo correspondiente a su trabajo de grado. Y por tanto, al final de realizar sus cursos, pues también tenga su trabajo de grado. Por esa razón, el objetivo de este curso es la formulación del proyecto. Si no nos sale la formulación, miren que ahí nos vamos retrasando, porque en el próximo trimestre no vas a poder implementar. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante que ustedes tengan conciencia de su proceso formativo. Ahora, hay un asunto muy importante y es que este enfoque está diseñado para que usted use los contenidos del curso, de sus cursos. No se trata de que por un lado usted vio la teoría y por el otro lado hace su trabajo de grado. ¿Listo? Particularmente donde hay un campo de cruce, en innovación y emprendimiento solidario. Entonces, todos los que tengan desarrollo de productos, bueno, no, todo, y mejoramiento de procesos, eso ustedes lo pueden plantear en su curso de innovación como el tema a trabajar. Allá desarrollan el producto, el servicio, desarrollan la estrategia de mejoramiento y la aplican, la implementan, le hacen seguimiento y ven cómo funciona en su trabajo de grado. Entonces es muy importante que a partir de ahora ustedes vayan conectando todos los temas y no sean cosas sueltas. Entonces, en el curso de innovación y emprendimiento, que entiendo que es el que están viendo ahora en paralelo, deberían estar trabajando la solución que van a implementar en su trabajo de grado. En estrategias y fuentes de financiación, si yo estoy haciendo fortalecimiento organizativo, de pronto allá encuentro buenas estrategias para fortalecer lo financiero. Entonces, lo incluyo dentro de mi trabajo de grado. Dale, ¿alguien iba a hacer alguna intervención? Que estamos viendo es marketing digital de la economía solidaria, Ah, ok. Entonces, junto con este curso. ok, yo quiero hacer un mejoramiento en una organización. ¿Qué de marketing me sirve para hacer ese mejoramiento? ¿Ya vieron estrategias y fuentes de financiación? ¿Qué me sirve de eso? ¿Qué me sirve de las técnicas que viene innovación, de ideación, de prototipado, para poder complementar mi trabajo de grado? Es decir, los temas están diseñados para que sean insumos para usted en su trabajo de grado. ¿Listo?
Y de aquí en adelante intenten conectar todos los demás cursos con lo que usted está haciendo en la investigación, para que de esa manera todos los cursos le vayan tributando a su proceso. Yo sé que hay muchos, o sea, todos los que quieren hacer crear propuestas, lo que hayan visto en innovación y emprendimiento les sirve. Eh, los de fortalecimiento, fuentes de financiación, marketing digital, les sirve. ¿Cuáles son las preguntas o el enfoque clave de donde sale su conexión con economía solidaria? Del curso de modelos organizativos y de integración de la economía solidaria. Allá estaban los conceptos claves, son su referente. Economías transformadoras les debería servir a todas las que están trabajando con enfoques diferenciales. Economía del cuidado más economía solidaria, eso es economía transformadora. Lo de pobreza menstrual, más economía solidaria, eso es economías transformadoras. La compañera que tiene una propuesta con comunidades indígenas y uso de productos amazónicos y transformación, le sirve el de innovación y el de economías transformadoras. Porque esos procesos normalmente no tienen la forma clásica de cooperativa. Entonces, pues habrá que buscarle por otros campos. Entonces, la mayoría ya tiene políticas públicas. Creo que había un estudiante y ya cambió de tema. O sea, todos los temas deberían poderse cruzar con algo de lo que usted ya vio en teoría o lo que va a ver. Esto para que le pongan alerta a las clases, o sea, cómo voy conectando las cosas. Muy bien, entonces como les decía, ya tenemos el segundo curso de la línea de investigación, la formulación del proyecto, ese es el objetivo. Luego desarrollaremos instrumentos de investigación y pues finalmente la redacción del informe final y de los productos de divulgación. Quiero presentarles, porque ustedes lo deben revisar en detalle, el reglamento de trabajo de grado de posgrado. Fue ajustado en el año 2024, esto es importante porque entonces hay varias por ahí que se pueden confundir, es esta resolución rectoral, la número 106. Aquí está todo lo relacionado con su trabajo de grado, esto es su manual para que sepa cómo se va a graduar, ¿listo? Esto es muy, muy importante. Entonces nos hablan del anteproyecto, propuesta de investigación, proyecto de investigación, siempre es lo mismo. Tiene una estructura. Esta estructura yo se las voy a entregar en un formato ya con algunas instrucciones detalladas. Esta estructura es común. Hay opciones de grado, pero la estructura del trabajo del anteproyecto es la misma. Luego el informe sí puede tener variaciones, pero digamos que la entrada es por esta estructura. Listo, esto es lo que vamos a desarrollar. Yo ya vi que algunos me entregaron como una versión de este formato. Entonces, bueno, vamos a seguir trabajando sobre ello. Aquí les mencionan la aprobación del anteproyecto, o sea, usted no puede avanzar con su proyecto de investigación si no es aprobado previamente, ¿cierto? Tienes que tener un acta de inicio. Hay normas de presentación, qué pasa si cambio de trabajo de grado, cómo se aprueba el trabajo de grado y las modalidades. Entonces aquí vienen los temas. Monografía, modalidades de maestría en profundización, esa es la nuestra. Nosotros tenemos este enfoque. Entonces, hay opciones. Monografía, estudio de caso empresarial o de organizaciones sociales, productos resultados de actividades de desarrollo tecnológico e innovación, productos empresariales, proyectos sociales ejecutados con la sociedad, empresa o Estado. Ustedes ahora están, varios tienen proyectos sociales, o sea, los que pretenden intervenciones con comunidades están más en esa lógica. La compañera Diana, tú que me hablaste ahorita de lo de la fusión, eso es un producto empresarial. Por ejemplo, este sería muy producto empresarial. ¿De cuál es más O me sea que sería acuerdo? una, disculpe, profe, sería una modalidad de maestría en profundización.
No, todo. O sea, la abajo, en maestría en economía investigación. solidaria es de profundización y hay opciones de las modalidades de grado, como el tipo de trabajo que usted puede hacer. La monografía es un texto mucho más, digamos, académico y dado nuestra característica, realmente se queda corto. Entonces nosotros vamos más por estudio de casos empresariales, por productos resultado de actividades de desarrollo tecnológico e innovación y productos empresariales y proyectos sociales. Ahí más o menos se enmarcan todo lo que ustedes han planteado. ¿Listo? Eh, Aquí les hablan de la evaluación del trabajo de grado. Hay jurados y esto también tiene que ver con la aprobación en el comité. Yo hago una primera aprobación, pero yo no les apruebo el trabajo de grado, la propuesta, el anteproyecto. Se los aprueba el comité de investigación. O sea, usted debe ganar el curso y además que el comité se lo apruebe. O sea, ambas cosas deben suceder. Se le asignan unos jurados, hay una calificación y ya viene todo un proceso administrativo de entrega. Entonces, aquí lo que nos dicen, opciones de trabajo de grado, y nos dicen cómo se entrega más o menos el producto final. ¿Listo? Esto solo para que lo tengan en cuenta y que ustedes se ubiquen como en alguna de estas modalidades. Como les digo, ustedes están como en la segunda, tercera y cuarta. Aquí hay un tema de pasantías que nosotros no hemos explorado, pero esto implicaría, digamos, quien tiene una intervención permanente en un cierto contexto. Una pasantía es que yo me voy 3 meses a trabajar en una cooperativa, a hacer el desarrollo. Entonces, eso tiene posibilidades, no he visto como ninguno en esa alternativa, pero pues también podría llegar a ser. Hay algunos que pueden optar por auxiliares de investigación. Esto significa que yo participo de un proyecto ya en marcha. Creo que en ninguno de los casos que ustedes han planteado tenemos ese, esa línea. Proyectos sociales. Aquí sí es importante que tengan en cuenta, miren la duración mínimo que dice los estudiantes deberán participar en el proyecto social durante un periodo mínimo de 6 meses. ¿Listo? Para que pueda ser considerado como una intervención en proyecto social. Independiente de la modalidad, hay que presentar un anteproyecto. Entonces, eso es lo que estamos trabajando. Listo. Eso era lo que les quería mostrar. Por favor, recuerden muy bien esta resolución rectoral 106 de 2024 es la que les va a permitir entender su trabajo de grado y todos los requisitos que tiene. Entonces, estamos conectando este curso con esa posibilidad de un anteproyecto para que empiecen su ruta de trabajo de grado. Entonces, por eso la importancia de los productos que estamos haciendo. ¿En esta parte hay alguna duda, pregunta, comentario? Ok. Muy bien, entonces ahora nos vamos a adentrar en el tema de investigación como tal, el anteproyecto o propuesta de investigación, proyecto de investigación. Les voy a presentar primero el formato y luego vamos a desarrollar las ideas, claves del trabajo que tenemos. Entonces, yo les voy a entregar este documento, está anexo en la evaluación 2. Es un formato que desarrolla eso que vimos en la resolución. Y si tiene instrucciones. Pues aquí vamos diligenciando como toda esta información y aquí hay un tema con el director propuesto. Con los temas de investigación que ustedes han avanzado, yo lo que voy a hacer es generar una primera identificación de posibles directores de trabajo de grado. Por eso es tan importante que ustedes avancen, que tengan el estado del arte, problema, pregunta y objetivos, porque eso es clave para que se puedan conversar con ese potencial director, lo conozcan, él los conozca a ustedes, miren si hacen feeling, si les gusta, si sienten que pueden trabajar juntos y que ese director les lea lo que ya escribieron y también les dé ideas, ¿cierto? Para que ustedes vayan mejorando. Eso espero tenerlo para después de esa identificación, para después de Semana Santa, con sus trabajos ya elaborados,
pues va a ser más fácil esa conversación. No es una persona impuesta, ojo. ¿Por qué? Porque usted como estudiante es el dueño de tu trabajo de grado. Entonces usted es el que decide. Se dice, ah, no, esa persona no me gustó. Ok, no hay ningún problema. Si usted tiene una propuesta de director, pues también la puede hacer. O si no, el comité de investigaciones le asigna un director, ¿cierto? Solo que aquí tratamos como de ir avanzando para que usted y su director tengan tiempito de trabajar más juntos y pues eso les ayude a ustedes a mejorar su propuesta y pues de una vez como ir con la certeza que tienen a alguien. Pero si no encuentran esa persona, pues el comité se los designa. No hay ningún problema. Porfa, una partecita con mucho favor y pedido les hago. Norma Zapa solo la usamos para referenciar autores y bibliografía. Nada de esos formatos raros que Norma Zapa, que alineado a la izquierda, que doble espacio, que yo no sé qué, nada. Vamos a crear un texto sencillo, un texto que tiene Arial 12, interlineado sencillo. A nosotros no nos interesa extender el documento, no tiene que tener 12 páginas. Una propuesta de 7, 8 páginas puede estar bien, si está bien escrita. Entonces, más que la extensión, vamos a ver la calidad. Listo, entonces, justificado a ambos lados, sencillito, sin negrillas, cursivas, resaltados, que a veces usamos mucho eso, nada de eso. Listo, los títulos son los que son, los que tiene este documento. No vamos a crear más títulos. Si vamos a crear, podemos crear subtítulos, pero no nuevos títulos. Listo, porque eso nos desbarata la estructura. Entonces, el título que está es el que es. Sin numeraciones, sin itálica, sin nada, 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 nada. Bueno, aquí están las recomendaciones que ya les había mencionado también al inicio. Ojo con los autores, son muy importantes, pero no pueden estar llenos de citas sus textos. Tienen que ser mesurados en eso. Entonces, al final vamos a crear toda la parte de formato. Entonces, no le pongan cuidado a esto ahora. Que la tabla de contenido, índices, tablas, resumen. Nada de eso lo vamos a tocar sino hasta el final del documento. ¿Dónde empezamos? Planteamiento del problema. Justificación. Pregunta de investigación. Objetivo general y objetivos específicos. Hasta ahí vamos a trabajar en el día de hoy. Por supuesto, es lo que vamos a entregar. Está el estado del arte, que ya lo tienen o lo van a mejorar. ¿Listo? Y el marco teórico sería nuestro siguiente meta. Pero entonces, hasta hoy vamos a trabajar hasta esta parte. Perdón, hasta objetivos específicos porque el estado del arte ya lo tenemos. Lo que tenemos en este texto son orientaciones que debería como mínimo usted plantear en cada ítem, ¿cierto? Si plantea otros elementos, chévere, pero digamos lo mínimo es esto. Cuando hablamos del planteamiento del problema de investigación, igual pueden ser 2 paginitas, no tienen 3 páginas, no tiene que ser largo. Lo importante es que esté bien escrito. Entonces, a partir de la evaluación 2, usted siempre usa el mismo formato y lo va mejorando, lo va complementando. No entrega parcial en un documento que se llama planteamiento del problema, después entrega otro que se llama justificación, no. Es siempre el mismo formato y lo vamos avanzando en su diligenciamiento. Luego viene el marco teórico, la metodología de investigación, los resultados, el cronograma y la bibliografía. Cada uno de esos ítems los vamos a trabajar en clase. ¿Listo? Entonces, por eso no se preocupen por las instrucciones. Lo importante es que vayamos paso a paso avanzando. Okay. Entonces, ahora sí voy a volver a mi formato. Muy bien. Claves. ¿Qué es un problema de investigación? O sea, ¿qué es lo que yo debería tener claro? Lo primero es que es una situación social o problema de desarrollo. Es un fenómeno que afecta a un grupo o comunidad. Entonces aquí empiezan los temas importantes de poder ver el problema de desarrollo en contexto. ¿Ok? No basta con decir que hay, digamos, que vamos a hablar de economía del cuidado.
es necesario llegar a definir cuál es la situación o el problema, ¿sí? Y a qué grupo de referencia. Usted lo puede delimitar por la zona, por el tipo de organización, si ya las tiene identificadas así con nombre y apellido, pues las colocamos. Pero en general, entre mejor esté descrito el grupo o comunidad, va a ser mucho mejor. O sea, esos términos generales, evaluación de la economía solidaria en Colombia, son demasiado genéricos. Vamos a tener que ir, ¿qué es lo que yo quiero evaluar de la economía solidaria? ¿En qué lados de Colombia? ¿En qué tipos de organizaciones? ¿Sí? Delimitaciones del problema. Ahora, es muy importante decir qué está pasando con ese problema. Si hay intervenciones que lo estén intentando solucionar, si son ineficientes, insuficientes, eh, poco efectivas, si no se ha intentado nada o si lo que se ha intentado ha fracasado. Eso es muy importante para poder entender la dinámica del fenómeno. ¿Listo? O sea, ¿qué se ha hecho? Eh, otro aspecto que es muy importante, bueno, y este aspecto de por qué no está funcionando, las posibles soluciones nos van a conectar con causa. Esto es muy importante entender por qué. No solo describir el fenómeno. Hay falta de oportunidades laborales para los jóvenes. Ok, pero ¿por qué hay falta de oportunidad? Sí, entonces la identificación de causas es sustancial. Y la identificación de los efectos, tanto en las personas como en su entorno, ¿cierto? O sea, cómo están afectando negativamente la vida de las personas en dimensiones subjetivas, en dimensión económica, social, ambiental, o sea, cómo está afectando a las personas y la comunidad. ¿Y qué es la información nueva o qué es el déficit de conocimiento que tenemos allí? Y esto obviamente va a estar conectado. ¿De dónde sale ese análisis? De su estado del arte. Dice, sí, vea, lo que la compañera Diana nos acaba de mencionar, hay estudios, pocos, pero que hablan de casos de fusión entre organizaciones del sector solidario. Pero no hay metodologías, diseños, manuales que expliquen eso, cómo se hace. Esa es la información. Y tampoco hay información de los resultados. O sea, si esas fusiones realmente resuelven la necesidad de las organizaciones que se fusionaron. ¿Ok? ¿Cierto? La necesidad, la situación social es la necesidad de fusionarse porque sienten que hay campos de inviabilidad empresarial. ¿Ok? Pero resulta que tenemos un vacío de conocimiento porque de este tema de fusionar organizaciones se sabe poquito. Entonces, ahí es donde completamos la información. Ahora, hay una cosa muy importante y es ¿qué es un problema de investigación en economía solidaria? Y aquí viene un campo bien importante porque la mayoría están trabajando por fuera del campo semántico de la economía solidaria. Ojo, son situaciones sociales o problemáticas relacionadas con la asociatividad y la autogestión, que permite la transformación de una cierta situación social o problema de desarrollo. ¿Qué significa? Que usted cuando plantee su problema, mínimo tiene que tener dos grandes campos de problematización. Uno asociado a la economía solidaria. Vayan al curso 2 inicial de los conceptos. Es una discusión sobre asociatividad, sobre autogestión, sobre los asociados, sobre la estructura organizativa, sobre la gestión empresarial. ¿Dónde está la problemática relacionada con economía solidaria? ¿Y dónde está la problemática relacionada con ese otro campo social que usted está trabajando? Esto es clarísimo, por ejemplo, para las compañeras que están trabajando economía del cuidado. Entonces, ustedes tienen economía del cuidado, pero ¿cuál es el campo problematizador desde la economía solidaria? Eso significa que tengo que conocer un poquito de las organizaciones que quiero trabajar, con las que quiero trabajar para poder identificar, o es que no hay organizaciones. Voy a decir cualquier cosa. Yo tengo unas organizaciones
de economía del cuidado y todas son organizaciones sociales de desarrollo. No hay ninguna propiamente dicha economía solidaria. Eso ya me da un tema, ¿cierto? Ya me ubica. Entonces yo voy a cruzar. Y resulta que son organizaciones pequeñas con muchas debilidades de gestión. Entonces, ahí tengo mi problema de asociatividad y autogestión. Entonces, yo necesito tener detalles de lo que pasa con mi campo social y detalles de lo que pasa con mi campo de economía solidaria. Lo mismo pasa para la compañera de los circuitos asociativos solidarios. ¿Qué pasa en lo empresarial? ¿Qué pasa en lo económico? ¿Qué pasa en el contexto? Pero también qué pasa con los circuitos. O sea, ¿qué pasa con la asociatividad? ¿Cuál es la debilidad en la asociatividad? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el tema de pobreza menstrual? Eso es un problema social, netamente social. ¿Dónde está el tema de economía solidaria? ¿Dónde está el problema relacionado, problema o expectativa social relacionado con asociatividad y autogestión? Entonces, ustedes como mínimo van a tener dos campos. En el caso de la compañera Diana, que está trabajando sobre fondos de empleados, está en el corazón de la economía solidaria. Entonces, claro, ahí digamos que todos sus conceptos claves van a estar navegando alrededor de la economía solidaria, porque está en una de las figuras asociativas. Pero a los que están en el campo de lo social, es necesario que conecten. Listo. Es esta idea clara, porque es uno de los fundamentos para que les quede bien planteado el problema. Es que ya no me acuerdo, vengan, yo vuelvo y miro. Wanda Masai, recuérdame tu tema. El mío Yo es me de acuerdo más por los temas que por los nombres. el mío es de, sobre todo el tema de pobreza menstrual. Tú eres pobreza menstrual, entonces tienes el campo social, te falta el campo asociativo. Pero yo quería hacerle una pregunta precisamente Dale, con dale. respecto a la explicación que estaba dando y todo el tema de la construcción de causas y efectos para poder terminar en pues la raíz del problema o el Ujú. problema por el cual vamos a Central. trabajar. Entonces quería saber si particularmente podríamos usar o podría usar metodología de marco lógico para integrarla a la investigación. Allá vamos, tranquila. Ok. Sí, sí, sí. Y técnicas. Ahorita les voy a sugerir una técnica de árbol de problemas, pero puede ser otra, de espina de pescado, para hacer ese tipo de análisis. ¿Listo? Técnicas de análisis situacional. Puede ser una DOFA también, dependiendo de circunstancias. ¿A qué tema no me he referido? ¿Cuál me ha faltado? El de Diana, el de Concepción, que son los circuitos. Bueno, Diana, tú también estás, bueno, Concepción también está muy metida en la economía solidaria, ¿cierto? Como, porque los circuitos asociativos son propiamente del enfoque. Entonces, Sí, sí. es como que tus variables, tus categorías están más navegando directamente con economía solidaria y no hay lío. Jorge, perdóname que no me acuerdo de tu tema. Dame un titular. Y Karina. Profe, buenas noches. Buenas noches. El mío es el de la propuesta de un modelo cooperativismo intercultural Ah, ok. para las comunidades de Casanare. Profe, es que ese, más que todo, como aquí en Casanare está la Organización Regional Indígena de Casanare, Ujú. ¿sí? Entonces, está el que representante de ellos y pues con él es que yo he estado hablando. Sí, Ok. incluso cuando se hizo el tema del el mapa de empatía, pues se hizo fue con él. Ya. Sí, entonces, pues no sé, Ok. profe, pues yo le subí ahorita pues mi avance, Ajá. eh, y pues voy a esperar Ok. qué Entonces, observaciones me realiza. pero es muy importante. Entonces, tú tienes un campo que es las formas organizativas de las comunidades indígenas. Hay unas lógicas de estructura. Pero, ¿cuál es el problema de asociatividad y autogestión? O sea, porque tú vas a crear porque hay un problema que vas a resolver creando. Pero cuando dices crear una cooperativa multicultural, no estás hablando del problema, estás hablando de la solución. Entonces hay que empezar por hablar del problema.
¿cuál es el problema de asociatividad y autogestión? Esa Profe, es como la clave. el problema que ellos tienen es, ellos no tienen como, digamos, una articulación aquí, pues, afuera. ¿Para qué? Para sus artesanías, para sus productos, porque ellos hacen muchas cosas. Entonces, ¿qué Ujú. hacen ellos? Escuchan por ahí cuando se dice o saben más o menos cuándo son las fechas de las ferias y salen así, o sea, sin nada, no tienen, digamos, como una capacitación. eh, en Ok, ocasiones, pues dicen que, ¿cómo es que dicen ellos? La palabra, nos dan en la cabeza siempre con los precios. Hacen solo para salir a pasear, dicen. ya. Sí, Pero, entonces es como ese tema. claro, pero mira, esos problemas son de mercadeo, por ejemplo, Sí, y no necesariamente se resuelve con una cooperativa. Pues te digo que la pregunta, o sea, que la solución ajá, tiene que partir primero del análisis más detallado de la situación y ver alternativas. Ujú. sí, señora. Listo. Pero entonces tú Listo, estás, profe. digamos que en la mezcla entre el mundo social, que es el mundo indígena, sus lógicas, sus productos, sus maneras de hacer, y por el otro Sí, lado, la el pregunta tema de asociatividad occidental. y autogestión. Ujú. Ujú. No, en este caso sería, bueno, ¿y cuál es la debilidad de autogestión y asociatividad? Listo, que hacen un mercadeo individual. Listo, que de esa manera entonces no les va bien a ninguno tampoco. Ok, Sí, listo, pero entonces hay que precisar. Esa es la idea que deben tener en la cabeza súper claro sobre el ejercicio. Eh, muy bien. Bueno, aquí hay un ejemplo que se los voy a dejar pues en el repositorio pues para que lo vean. Solo para ir, digamos, ustedes tienen ya problemas formulados, lo que falta es afinarlos, mejorarlos, ¿sí? Darles mayor consistencia e irlo cruzando con lo que van avanzando en su estado del arte. Entonces, lo que nos decía la compañera, ahorita la pregunta sobre usar herramientas de marco lógico, una buena idea para identificar ese déficit de conocimiento y para poder caracterizar el problema es hablar de causas y efectos. Y hay técnicas. Una de ellas es el árbol de problemas. Gráficamente, en la parte inferior, en las raíces, tienes las causas, en la parte superior tienes las consecuencias negativas de ese problema y el problema central, que es el que tú estás trabajando, se coloca en el tronco. Eso gráficamente pues se puede hacer de muchas maneras, pero es una técnica. La ventaja de usar una técnica es que tú la puedes ir a buscar la metodología y mirar cómo se implementa. Listo, como para no inventarse como el agua tibia, como para no hablar desde la opinión, sino ya poder tener una visión más estructurada. Hay muchas otras técnicas, como les decía, espina de pescado, DOFA, que es muy clásica para, digamos, las formas empresariales, sería muy clásica. Este es más abierto, digamos, pensando en problemáticas sociales, porque aquí puedes tener en la causa 1 lo que tiene que ver con lo social, en la causa 2 lo que tiene que ver con lo económico, en la causa 3 lo que tiene que ver con lo ambiental, pues sí te puedes expandir muchísimo analizando la situación. Usen alguna. Yo acabo de escucharles como si ustedes hubieran usado técnicas, pero yo en ningún texto de los que hasta ahora me han entregado he visto la implementación de técnicas. Ninguna de estas, ni la del mapa de empatía, ni nada de eso. Entonces, pues sea esta la oportunidad para implementarlo. Listo, o sea, la idea es implementarlo, que se observe la técnica implementada. Entonces, el mapa de empatía lo que nos va a permitir es hablar del grupo social afectado por la problemática. Esto es súper importante en términos de contextualización, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con las personas que tenemos? El mapa de empatía viene de otro tema que creo que lo vieron en innovación, que es la metodología de ideación, ¿sí? Es una técnica que permite hacer un diagnóstico muy subjetivo, pero que en este caso nos va a poder ayudar a presentar descripciones del contexto, ¿cierto? De cómo vive la gente, y no solo hablar de términos duros. Eh, la gente tiene en pobreza extrema, el 30% está en pobreza extrema, hay bajos ingresos.
familias monoparentales, pues aquí ya vamos más hacia los sujetos, ¿sí? Y un poco cómo viven la situación. Obviamente, para hacer un mapa de empatía necesitas estar cerca de los actores, por eso es investigación aplicada. Desde ya nosotros tenemos que tener la comunidad de referencia, tenemos que tener identificadas las organizaciones o la comunidad. ¿Por qué? Porque esta información, ¿de dónde la sacamos? De la comunidad, ¿cierto? Entonces ya necesitamos tener esas interacciones, permisos, avales, que la gente sí quiera participar de esto. Muy bien, todo esto era para qué es un problema de investigación. Recuerden, pueden ser 2, 3 hojitas, no tiene que ser más largo, pero sí bien escrito. Entonces, en nuestro problema de investigación, el planteamiento, hacemos un párrafo introductorio que describa de manera sintética el problema. Esto es importante, ¿por qué, muchachos? Porque a veces nosotros, no sé si es por colombianos o qué, tendemos a empezar a explicar de todo y a hablar de todo y nunca hablamos de lo que nos piden. Nos están diciendo planteamiento del problema. Yo tengo que empezar diciendo cuál es el problema en una frase, en 2 líneas. No en un párrafo de 20 líneas, no, en 2 líneas yo debo tener claridad de mi problema y luego lo empieza a desarrollar. Ah, ¿esto en qué contexto está? Ay, perdón, dejé de proyectar. ¿A qué horas, por Dios? Gracias. Entonces, párrafo introductorio para luego explicar en qué contexto está el grupo social, caracterizarlo, describirlo lo más que podamos. ¿Cuál es el grupo social? Si usted está trabajando con una organización, es su organización. Si está trabajando con la colectiva, que el trabajo de Wanda Masai, ¿cierto? Es una colectiva, es un proceso organizativo que no tiene estructura, pues ese es su grupo social. Si estás trabajando con 2 fondos de empleados, eso es tu grupo social. Descripción y análisis del contexto social, económico, político y ambiental. Aquí es donde vienen los datos duros. Y esos datos requieren citar fuentes. ¿Listo? O sea, hay que tratar de caracterizar lo que mejor podamos ese contexto donde vamos a trabajar. Y el análisis de causa-efecto. Y ahí es donde les diga cualquier técnica que utilicen nos va a permitir entender mejor el problema. Eso es como parte de la... La justificación es la importancia y relevancia del estudio. Esto sale del estado del arte, porque acuérdense que yo allá voy a identificar por qué mi trabajo es valioso. ¿Cuál es el campo de nuevo conocimiento que yo voy a aportar? Entonces, el estado del arte, ojo, es importancia y relevancia del estudio para el campo de la economía solidaria. O sea, ¿qué le va a tributar su trabajo a la economía solidaria? Y ahora vamos a ver la pregunta de investigación. ¿Cómo se construye la pregunta? ¿Y cómo se conecta con los ejes temáticos de investigación de economía solidaria? Una recomendación muy relevante y es revisen el documento COMPES 4051 de 2021 de la economía solidaria, porque ese documento tiene descritos los problemas del sector de la economía solidaria. Usted debería poder identificar en dónde su propuesta conecta con algún problema, porque eso hace que deje de ser un problema de interés suyo a ser un problema de interés nacional. Si el COMPES me dice que hay debilidades en la presencia de las mujeres en la economía solidaria y yo estoy formulando un proyecto relacionado con mujeres, pues entonces va a ser muy importante porque voy a aportar información nueva y eso se conecta con la justificación. Entonces, ese documento COMPES es nuestra guía, ¿cierto? Ahí hay una identificación de necesidades, una identificación de problemáticas, hasta dónde se ha llegado, qué ha pasado con la asociatividad en Colombia. Y hay planteadas pues también algunas líneas de trabajo. Entonces, si usted se logra conectar con alguna de ellas, muchísimo mejor. Recuerden que pero yo les hablé de eso, pero yo no se los pasé. Lo de los ejes temáticos de investigación. Ve, yo lo borré de este PowerPoint, lo necesitaban. ¿Por qué? Porque la pregunta es, cuando usted le pregunten, bueno, ¿y esto con qué conecta con las líneas de investigación de la universidad?
Entonces usted tendría que decir un poquito, ¿cierto? Esta pregunta de investigación o este problema conecta con el tema de género, el tema de equidad en la economía solidaria, el tema del mercadeo en la economía solidaria o pues cualquiera de otros estos ejes. Muy bien, entonces vamos a ver la pregunta. Entonces, la pregunta de investigación es muy importante porque casi que de allí se determina la naturaleza de la investigación. Entonces, la pregunta se vuelve sustancial. La pregunta es una síntesis, es como la síntesis de todo lo que describí del problema. ¿Y qué pretendo hacer yo con ese problema? Entonces, hay unas preguntas que empiezan por ¿qué es tal cosa? ¿Cuáles son los factores que intervienen en tal fenómeno? Esas dos preguntas son de baja complejidad, son descriptivas. Entonces, esas preguntas no son del nivel de maestría, porque generan un alcance corto. ¿Cuáles? ¿Cuáles es enumerar, es describir? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ¿Qué pasa con las cooperativas de trabajo asociado en Colombia al 2026? Es descriptivo, allí no tengo un problema, estoy simplemente describiendo una realidad. Entonces, evitemos este nivel de preguntas. La pregunta del cómo es analítica, pero ojo que es muy clave cuando yo tengo algo nuevo por validar. Si es algo conocido, se me acorta el alcance. ¿Cómo funcionan las cooperativas? Pues básicamente eso tiene respuesta, ¿cierto? Entonces no tengo una pregunta. No. Ah, ¿cómo funciona? ¿Cómo podría funcionar una estrategia de asociatividad y autogestión con comunidades indígenas? Ah, eso de pronto sí es más interesante porque de eso no hay tanta respuesta. ¿Cómo funciona una estrategia de asociatividad y autogestión? Para desarrollar productos derivados de la selva amazónica. Dice, ok, de eso también hay respuestas, pero es interesante. Listo. Entonces, el cómo, que suena como a validar, ¿cierto? Es como validar lo que yo estoy proponiendo, tiene sentido cuando es algo nuevo. Las preguntas del por qué son explicativas, sí son analíticas, pero buscan relaciones causales. Normalmente son de estudios cuantitativos. Hasta ahora no tenemos ningún estudio cuantitativo, solo tenemos estudios quali. Entonces, normalmente nuestras preguntas no van a ser del por qué, ¿sí? Sino más del cómo suceden las cosas, porque queremos mejorar la comprensión de la realidad. Entonces, para que se fijen en este tema de la pregunta. La pregunta entonces debería tener, permítanme, yo lo voy a copiar aquí abajito. Tiene un inicio, ¿cierto? Un cómo, un por qué, el inicio, un objeto de conocimiento, es decir, un concepto clave. O la combinación de conceptos. Lo que les decía. Asociatividad y autogestión en comunidades indígenas. Entonces tengo asociatividad y autogestión, tengo comunidades indígenas para resolver problemas de comercialización. Entonces tengo más un para qué, ¿sí? O sea, yo, ¿qué quiero hacer con esa composición de objetos de conocimiento? Tengo comunidades afro y economía solidaria. ¿Qué es lo que quiero ver allí? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero resolver? ¿Y en dónde? Un poco de limitación. Procuremos que ya sean de una vez como las comunidades específicas con las que queremos trabajar. Listo, entonces de una vez como que se vaya perfilando la pregunta de investigación. Muy bien, acá de nuevo las recomendaciones que ya las conversamos al inicio, entonces estas no las voy a reiterar.
Eh, Solo recomendarles este texto que se llama 500 conectores, que es muy chévere porque le ayuda a uno a redactar, aunque también lo pueden hacer con IA, pero recuerden la recomendación. Si usted quiere trabajar con IA, arme su estructura argumentativa primero. Cree los elementos claves de lo que usted quiere analizar y después le pide a la IA apoyo en redacción. Si lo haces al contrario, la IA te va a decir cosas lindísimas en términos de redacción, pero en términos técnicos, alucinantes, o sea, por fuera del contexto. Entonces, cuiden mucho esa parte del uso de la IA para que se vuelva una herramienta, es útil, ayuda muchísimo, ¿cierto? Se los digo, o sea, yo la uso y por eso, de hecho, les estoy dando esta recomendación. Lo que yo encontré es que cuando yo primero hago mi propia estructura de pensamiento, le doy el foco a lo que quiero e incluso le entrego la bibliografía. La IA tiene un problema técnico y es que se inventa lo que no tiene, se inventa la bibliografía. Entonces uno no puede tener ese riesgo, ¿cierto? Entonces yo le entrego la bibliografía seleccionada, le entrego mi mapa mental, qué es lo que yo quiero que construya, el orden de las ideas, y ahí me es muy efectiva, ¿cierto? Ahí me ayuda a redactar, me ayuda a elaborar ideas que tal vez para mí me costaría mucho, pero yo soy la que le doy la ruta. Eso sí es muy claro, ¿cierto? Primero yo le doy la ruta y después le pido que me haga cosas. ¿Quiénes han trabajado con IA? ¿Quiénes han generado prompt? Levanten la mano por Diana. Perfecto. ¿Alguien más? Bueno, puede ser que en la próxima sesión trabajemos un poquito para que veamos cómo se vuelve una herramienta de trabajo. ¿Listo? Ok. Y ahora vamos a ver los objetivos de la investigación. Los objetivos de la investigación buscan dar cuenta de lo que usted quiere resolver y cómo lo quiere resolver en términos de generación de nuevo conocimiento o de innovación. Yo tengo un problema y estoy buscando cómo resolverlo y estoy esperando un resultado. Eso hace parte del objetivo general. Los productos, los conocimientos que yo tengo que ir generando para llegar a ese gran objetivo son mis objetivos específicos. Por eso los objetivos funcionan como un embudo. El objetivo general es más grande, más global que los objetivos específicos. ¿Listo? Entonces, el verbo que elegimos un solo verbo, no se puede combinar. O sea, yo no puedo decir valorar y sistematizar. No. Caracterizar y diagnosticar. No. Solo un verbo. ¿Listo? Un objeto de conocimiento o sí, un objeto de conocimiento, la cosa, el concepto clave que es lo que yo voy a trabajar. ¿Sí? Los objetivos específicos, ojo que esta equivocación es bastante común. Los objetivos específicos no son los pasos de la metodología. Un objetivo específico no es recolectar información, no es procesar información. Los objetivos específicos son los resultados de conocimiento pequeñitos que usted va teniendo. Yo quiero trabajar estrategias de comercialización con comunidades indígenas. Entonces, lo primero que yo quiero hacer, voy a necesitar es un diagnóstico de las estrategias actuales y de lo que venden hoy. Entonces, mi primer objetivo es diagnosticar la estrategia de mercadeo y los productos que actualmente tiene la comunidad. ¿Listo? El diagnóstico es el producto. ¿Qué información me va a dar el producto? Es el estado del desarrollo de la estrategia de comercialización y me va a decir que el estado es muy bajo, que es medio o es alto. Y yo ya con eso puedo decir, antes necesitan ir hacia tal lado. Ah, yo necesito hacer un análisis de mercado o un análisis, listo, entonces eso es mi otro objetivo. ¿Por qué?
porque yo necesito analizar el mercado para entender con el diagnóstico las oportunidades que tiene. Entonces, ese es otro objetivo para mí. Finalmente, ¿qué estoy tratando de desarrollar? Estrategias de fortalecimiento empresarial con enfoque asociativo y solidario en comunidades indígenas. Entonces, los objetivos específicos son más temáticos, no son del paso a paso. No es que voy y recojo información y proceso información y elaboro el informe. Eso es la metodología. ¿Listo? Vamos, les voy a sugerir, podrían haber muchas otras formas, pero una posibilidad para encontrar los verbos es a través de la taxonomía de Bloom. ¿Cuál es la idea de la taxonomía de Bloom? Y es que esto tiene escalas. Lo que está al lado izquierdo es más simple, es conocimiento más simple que lo que está del lado derecho. Es decir, recordar, memorizar es más simple que evaluar. ¿Listo? ¿Qué significa? Que si yo voy a crear un embudo, mi verbo del objetivo general tiene que estar por acá en las columnas de la derecha, por evaluación y síntesis. ¿Sí? Por aquí debe estar mi objetivo general. Y mis objetivos específicos estarán en la columna 3 y 4, una mezclita por allí. Es decir, los objetivos específicos tienen que ser más pequeños, más simples, más concretos que el objetivo general. ¿Listo? Esa es una de las recomendaciones. Otra recomendación que no lo anoté acá y en este momento me parece importante que lo revisemos. Entonces, el verbo del objetivo específico, el del objetivo general, es más grande que los específicos. ¿Listo? En ese orden. Ojo, no debemos repetir verbos. Si yo dije evaluar en el verbo principal, en el verbo del objetivo general, no debo volver a usar ese verbo en mis objetivos específicos. ¿Listo? Entonces no debo analizar, analizar y analizar, no. Si yo voy a analizar, debajo tengo que tener otros procedimientos. Entonces no debemos repetir verbos. Estaría bien entre 2 y 3 objetivos específicos, mejor 2. 3 es grandecito, ya, porque cada objetivo va a significar tareas por hacer. Entonces, entre más objetivos tienes, más tareas tienes. Entonces, hay que tratar de acotar. 2, 3, pero no 5, ni 4, ya es mucho. Es mucho. Entonces, ¿para qué? Y no se pueden repetir los verbos. Sí, eso también es muy importante. Estaría bien entre 2 y 3 objetivos específicos. Entonces, ¿qué pasa con la taxonomía de Bloom? Les va a servir. Si yo, por ejemplo, bueno, y recordemos, tenemos una metodología de un enfoque de profundización de la maestría. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, con el verbo analizar. Analizar es un proceso cognitivo de mediana complejidad, pero está centrada en comprender, en estudiar un fenómeno y no en proponer. Y nosotros necesitamos ir hasta proponer. Entonces, realmente a nosotros nos van a servir más para el objetivo general otro tipo de verbos. Analizar puede ir como objetivo específico, pero queda muy corto como objetivo general. Entonces, yo, por ejemplo, tengo construir, crear, diseñar. Listo, yo para diseñar necesito hacer un análisis como primer objetivo, listo. Entonces, yo voy a diseñar en el objetivo general y analizo tales situaciones en el objetivo específico. Entonces, yo no debo mezclar, y ahí es donde viene el tema del orden, es muy importante. Porque miren, si yo decido que el verbo principal es analizar, el del objetivo general, yo ya no puedo tomar los verbos de la derecha que son más grandes. Tendría que tomar
los verbos de la izquierda, y los verbos de la izquierda son más sencillos por debajo del nivel de maestría. Entonces, por eso yo este analizar no lo puedo usar como verbo principal. Lo puedo usar en el objetivo específico y tomar de estas dos primeras columnas los que tienen más cercanía con implementación. Construir, diseñar, crear, evaluar, planificar se queda muy corto. Hay una cosa allí con planificar que, o sea, planificar en el entendido de construir un plan estratégico, por ejemplo, o construir un plan de mercadeo, se queda corto. Habría que llegar hasta algún nivel de implementación para que funcione como verbo principal. A ver, ¿qué más podemos validar? Proponer. Proponer es un verbo válido, pero ojo, la propuesta no puede ser, no tiene que llegar hasta mínimamente socializarla con la comunidad y encontrar si eso es viable o no para la comunidad o para la organización. O sea, no basta con una propuesta teórica. Implica que yo voy, construyo con la gente, eso es súper participativo, esa propuesta la codiseño con la comunidad y ellos conocen la versión final, la socializo y tienen una apreciación sobre esa propuesta. Porque proponer solito tampoco alcanza porque es un documento, ¿cierto? Proponer es un documento que pues yo desde Medellín sentada en mi silla pues puedo proponer muchas cosas, pero la discusión es si eso es implementable en Arauca. Entonces, el análisis de la viabilidad de la propuesta es muy importante hacerla con la comunidad. Por tanto, un objetivo específico último tendría que ser socializar la propuesta con la comunidad para que haya una realimentación. Organizar, establecer, ensamblar. Bueno, yo creo que vamos más por crear, construir, en el verbo principal. Después sí nos van a servir analizar, categorizar, comparar, diagnosticar, ¿sí? Son más sencillitos. Ok, entonces esta guía para Hola, que la tomen en profe. cuenta Buenas para la noches. estructura de verbos. Hola, buenas noches. No veo allí el verbo fortalecer. ¿En qué o en cuál de esas columnas estará? Lo que pasa es que fortalecer implica definir la acción. Entonces, cuando tengas más definida la acción, vas a poder plantearlo. ¿Cuál es el fortalecimiento que estás buscando? Administrativo, comercial, Sí, de gobernanza. de gobernanza. Mm, porque el verbo fortalecer no está como tal. Entonces, si Y tú ese tienes... es un verbo muy común, sobre todo en los proyectos de Mm, desarrollo, sí, es muy que común en los utiliza el proyectos de DNP. desarrollo. Sí, Entonces señor, tal cual. se me hace pues raro, me llama la atención. Porque acá en los proyectos de investigación tenemos un énfasis en producción de conocimiento. Fortalecer es un verbo más de la acción. Entonces, cuando tú tienes una propuesta de generación de conocimiento, una acción la tienes que validar. Entonces, ¿qué puede ser? Validar la estrategia de comercialización diseñada. O sea, no es suficiente con fortalecerla e implementarla. Usted lo que quiere es validar si funciona. Y de ahí derivar nuevo conocimiento. Entonces, su verbo principal puede ser validar o puede ser evaluar. Evaluar, ¿recuerdas, por ejemplo, en los proyectos de desarrollo, las evaluaciones externas? ¿Qué hacen las evaluaciones? Valoran los resultados. Usted también puede valorar los resultados de la implementación de una acción.
que es fortalecer, pero usted no valida la acción en sí misma, sino lo que logró con la acción. Y en ese caso es clave, entonces, en el planteamiento del problema, describir los tipos de fortalecimiento o los ámbitos de necesidades que tiene la organización para poder definir más claramente cuál sería la validación, ¿cierto? ¿Qué estrategia vamos a implementar para luego poderla validar, evaluar, codiseñar, coevaluar? El codiseño y la coevaluación, pues que habla de procesos participativos, pues también es interesante, ¿cierto? En sí mismo. ¿Qué otra pregunta? Bueno, muy bien. Entonces vamos a ensayar el uso de los verbos, ¿listo? Mejorando la estructura que ya tengamos. Entonces, pero recuerden que es importante tener orden. Para mejorar, primero, tenemos que tener un buen planteamiento del problema y un buen planteamiento de la pregunta de investigación. Un buen planteamiento en este momento debería estar cruzado con el estado del arte. Esto, como ya los mejoramientos que implique el estado del arte. Entonces, esas tres cosas es de primero. Porque luego eso se refleja, esa mejor elaboración se refleja en la mejor formulación de objetivos. Entonces, en este momento no se trata de que vayan que vayan directo a los objetivos, no. Vamos de nuevo, estado del arte, hacemos feedback con problema y pregunta, mejoramos problema y pregunta, y luego sí mejoramos objetivos de investigación. ¿Ok? Esa sería más la lógica del trabajo entregado. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Entonces, recuerden, recorderis procedimental. El avance para la próxima semana, perdón, para después de Semana Santa, para el 5 de abril, problema, pregunta y objetivos de investigación, formulados o mejorados, según cada situación. Mejoramientos del estado del arte. Porfa, no avancen en más asuntos del formato porque significa mucho reproceso. Entonces, cuando tengamos afinado esta primera parte, ahí sí continuamos hacia marco teórico. A muchos también les recomendé, había muchas cosas que habían puesto en marco teórico, perdón, en estado del arte que van para marco teórico. Porfa, nunca eliminen la versión que me entregaron, o sea, guárdenla. Porque los textos escritos son muy valiosos. O sea, es que uno produce esos textos con mucho esfuerzo mental. Entonces, si yo le dije, esto no es de aquí, pues usted lo saca de ahí porque no es de ahí. Pero quédese con una versión donde usted pueda volver a eso cuando ya estemos en marco teórico. Dice, la profe me dijo que eso me servía para... ahora sí vengo y lo traigo para acá. Listo, entonces que no vayan a borrar la versión original porque hay muchas cosas que sí les sirve puestas de otra manera, organizadas. Entonces, porfa, para que no tengan como la lástima, como, ay, yo ya eso lo había escrito y lo borré. Entonces, solo vamos a mejorar esos tres componentes que les estoy planteando con referencias bibliográficas súper clave, eso sí es súper importante. Y nos vemos en clase el lunes de Pascua. Volvemos a la rutina de los lunes con nuevos avances y en esa semana vamos a tener asesoría. Déjenme, yo recupero donde tengo el calendario. Ok, esa semana de Pascua vamos a trabajar sobre marco teórico, pero también vamos a tener la oportunidad de asesoría personalizada. Cada uno con sus dudas, con sus avances y trabajamos en el documento, miramos qué más está pasando para que logremos afinar esta primera parte y tenerla lista para poder conversar con potenciales directores de trabajo de grado.
Entonces, yo les estaré contando esa semana mis horarios de disponibilidad y ya ustedes se van asignando en los horarios también que a ustedes les quede posible. ¿Ok? Esto era lo que tenía para conversarles el día de hoy. Yo sé que son muchos temas, pero como van para Semana Santa, necesitaba dejarles como todo encuadrado para que pudieran trabajar. La grabación, el PowerPoint, todo se los dejo yo en notas del profesor. ¿Listo? Para que lo tengan a mano disponible para poderlo revisar cuando empiecen a hacer su trabajo. Los que tienen atrasado la entrega del estado del arte, recuerden que les di fecha para esta semana. Si no entregan, tienen una dificultad y es que no se les habilita el buzón de la evaluación 2. Entonces vamos atrasándonos más. Entonces, recomendación, hay que entregar, si lo tiene al 50%, al 60%, al 80%, pero hagan una entrega para poder hacerle revisión. Muy bien, eso era lo que les quería compartir esta noche. Voy a terminar aquí la grabación. Y estoy pendiente con Yuldo y con Stephanie